y hemos visto ya algunos puntos. Hemos visto que el hijo pródigo pues tuvo que tocar fondo para poder de alguna manera reflexionar sobre todo lo que él ha hecho. Dios te bendiga, sierva. Gloria a Dios. Dice la escritura en Lucas capítulo 15 versículo 12, dice: y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Y se da cuenta, dice ahí abajo, les repartió sus bienes. Está hablando en plural. Significa que le dio la herencia por adelantado tanto al hijo menor como al hijo mayor, a los dos. Y si usted recuerda, cuando estudiamos esto, hablamos que el primogénito, la herencia siempre se partía en un tercio. En este caso, que eran dos, le tocaba solo un tercio al menor y 2/3 partes al mayor. Amén. ¿Se acuerdan que ya estudiamos eso desde el principio de esta parábola? Al primogénito siempre le toca la mayor parte. Por eso se da cuenta el problema ahora en Medio Oriente. Se están peleando la primogenitura, eso ya tiene muchísimos años. De Ismael vienen los árabes, se lo he dicho aquí, y de Isaac vienen los judíos. Entonces el problema ya realmente es eso, la primogenitura. Pero bueno, no vamos a entrar en ese tema hoy. Al versículo siguiente, por favor, de Lucas 15. No muchos días después, repita conmigo, no muchos días después, el hijo menor, vamos, repita conmigo, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Y diga conmigo, y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cerremos nuestros ojos un momento. Padre de la gloria, te ruego que tú hables a nuestra vida, a nuestro corazón en esta noche, que nos demos cuenta, Señor, así como esta gran enseñanza en esta parábola, Señor, de que a veces somos necios, Señor. Cuántas veces hemos malgastado nuestra vida y todo lo que tú nos has dado, Señor. Aún estando en ti, Señor, muchas veces queremos seguir haciendo nuestra voluntad, pero hoy, Señor, rendimos nuestra alma a ti. Que toda mi voluntad, Señor, mis sentimientos y mis emociones estén puestas en ti, Señor, y que tú traigas una sanidad completa a nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Le puede dar palmas al Señor? Entonces aquí podemos ver algo, y fue para darle continuidad a lo que nos quedamos 8 días. Vemos aquí que el hijo pródigo era insensato, era necio, porque yo le decía, tal vez el padre llegó a pensar que si le daba la herencia, tal vez este joven lo iba a invertir en algo bueno para él, pero sabemos que no fue así. Vemos aquí primero que la petición del joven muestra lo que es impaciente, muy diferente a un fruto que del Espíritu Santo, que un fruto del Espíritu es la paciencia. Aquí el joven fue impaciente, ya quería la herencia, ya quería írsela a malgastar. Y se lo he dicho aquí, hay algo que usted nunca debe de olvidar, y si usted me lo permite, por eso se lo voy a estar repitiendo de una manera muy seguida. De nada sirve que yo esté hoy aquí si mi corazón está en otro lugar. Y así estaba el hijo pródigo. Aunque estaba con papá y lo tenía todo y no le faltaba nada, su corazón estaba lejos de ahí. Él ya estaba en otro lugar pensando en cómo iba a gastar, o más bien, como dice aquí en alguna, ponme la Reina Valera por favor, de este versículo 13. Vamos a ver qué dice: malgastando. Aquí dice perdidamente, ¿verdad? Dice que malgastó toda su herencia y lo hizo de una manera perdidamente. Dice que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí dice que desperdició todos sus bienes, viviendo como perdidamente. Pero esto habla de la impaciencia de este joven, porque ni siquiera pudo esperar, porque lo correcto es, cuando se recibe una herencia, ¿qué es? Hay que esperar hasta que la persona que nos va a heredar, pues el Señor se lo lleve. ¿Está de acuerdo?
Entonces aquí vemos la impaciencia de este joven, incluyendo una falta de respeto, pidiendo esa herencia. Es como si yo ahorita llegara con mamá: mamá, dame la herencia, dame la parte que a mí me toca. Uno muestra impaciencia. Al contrario, yo le doy gracias a Dios y le pido a Dios, y de mis oraciones también está orar por mi madre todos los días y pedirle que Dios me le permita más años de vida en calidad aquí. Amén. Vemos que su insistencia, repita conmigo, su insistencia reveló su necedad. Dígale que tiene a un lado: creo que te están hablando hoy. Dígale: creo que nos están hablando hoy. Rocío, dígale, le presento a Pablo. Pablo, te presento a Rocío. Dígale: creo que nos están hablando esta noche. Una herencia, le decía, es algo que se debe recibir, o se debería de esperar, por lo menos, le decía, hasta que su padre muriera. ¿Y cuál fue la respuesta del padre? ¿Se la negó? Se la dio. Esto está interesante. Aquí no nos dice tal vez el padre cómo se sintió en su corazón después de haberle entregado a su hijo la herencia, pero como fuera, se la dio. Y le decía, y de verdad, como vimos ahí, dividió la herencia, le dio al hijo mayor y le dio también a él. Le dio a los dos. ¿Sí está aquí conmigo? Esta parte de la parábola es muy difícil de poder tal vez entenderlo. ¿Por qué el padre le habría dado todo y el hijo lo malgastó, como vemos aquí, o lo desperdició perdidamente? Esos pródigos somos nosotros. Dios nos ha dado una vida, Dios nos ha dado un trabajo, Dios nos ha dado un negocio. O sea, Dios nos ha bendecido tanto, pero muchos hemos desperdiciado lo que Dios nos da. Aún nuestros dones, nuestros talentos, preferimos a veces usarlos para otras cosas antes de que a Dios. Tal vez no perdidamente, pero tal vez sí. Le pregunto algo: ¿usted piensa que Dios está haciendo lo mismo ahora? Reflexione, porque a veces le pedimos a Dios cosas y muchas de estas cosas no son para honrarlo y no son para agradarlo. Y le digo una cosa: y muchas veces Dios nos lo da. Solo quiero que reflexione hoy en esto, porque vamos a ir estudiando esto. Esto es algo que a veces yo no quisiera hablar. ¿Haría nuestro Padre Celestial eso? ¿Nos daría algo para lastimarnos? ¿Te daría algo Él para que tú te pierdas? Le digo una cosa, yo creo que a veces sí. Y le voy a dar un ejemplo. Yo antes de que, cuando yo tenía cerca de 16 años, la primera vez que me hablan de Cristo, y no quise escucharlo, no me interesó. Y Dios me bendijo tanto, o sea, ahora entiendo que siempre ha sido Él. Yo se lo decía aquí, creo que fue en los jóvenes o en un discipulado. Les decía yo que en aquel tiempo, en 2 noches, solo en 2 noches, trabajando 2 noches nada más, yo podía ganar de 5 a 7 millones de pesos en 2 noches. Cuando eran millones, cuando los pesos valían más, cuando en verdad valía.
¿Y dónde se fue todo eso? Igual, lo desperdicié viviendo perdidamente. Hoy no añoro esa vida, por supuesto, pero hoy quisiera tener el recurso para invertir más en la iglesia, para invertir más en el reino. Pero muchas de estas cosas yo las desperdicié. Él te daría algo que no es bueno para ti. Quiero que reflexione lo que le estoy preguntando. Yo creo que podemos aplicar mucho esta parábola en nuestra vida, porque la respuesta tal vez sería sí. Hay una película que se llama La hija del pastor. Esta joven servía en la iglesia en la alabanza, adorando y cantándole a Dios. Pero un día se enamoró de alguien del mundo. Y aunque su padre le dijo, no, hija, no es bueno para ti. Y la hija, ¿qué hizo? Tomó la decisión de irse. Y ya se imaginará cómo le fue. Golpes, maltratos, humillaciones, le fue muy mal. Pero al igual que el hijo pródigo regresó, y obviamente el padre la recibió con mucho amor. Pero la pregunta es, ¿por qué Dios habría permitido eso? Porque tal vez era la única forma, al igual que el hijo pródigo, hasta que tocó lo más bajo, hasta que tocó fondo, hasta que iba a empezar a comer el alimento de los cerdos, cuando dijo, wow, dice que volvió en sí, dijo, oh. Muchas veces tenemos que tocar fondo para poder entender cuánto nos ama Dios. Claro que Él no quiere que tú te lastimes, claro que Él no desea que tú vivas mal. Porque como vemos, dice la Biblia que cuando vemos que Dios empieza a crear todas las cosas, todo lo que hace Dios es bueno. ¿Cuántos decimos amén? Pero a veces no lo entendemos. A veces tenemos que vivir ciertas cosas en nuestra vida para poderlo entender. Y si usted no me cree en lo que le estoy diciendo, quiero que me acompañe al Salmo 106, versículo 15. Y hace usted bien en no creer en mí, usted créale a Dios. Amén. Pero obviamente yo le tengo que dar el respaldo bíblico de lo que hablamos. Solo le voy a decir esto. En el Salmo 105 nos habla un resumen de la fidelidad de Dios que mantuvo con su pueblo Israel en el medio del desierto después de que salen de Egipto. Se lo doy en contexto para que usted lo pueda después estudiar y leer, y cuando lo lea pueda comprenderlo mejor, ¿ok? Pero el capítulo 106 es un resumen de cómo Israel pecó a lo largo de la historia en ese tiempo. Entonces vemos que el Salmo 105 abarca los sucesos del éxodo en Egipto, y el Salmo 106 abarca los hechos del éxodo hasta al parecer el cautiverio en Babilonia. Pero solo quiero leerles este versículo. ¿Qué hizo Dios? Bueno, ponme el 14 por favor. Dice aquí, dice el salmista, se entregaron a un deseo, ¿qué? Desordenado, en el desierto, y tentaron al Dios en la soledad. ¿Y qué hizo Dios? Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre de ellos. Y si seguimos leyendo, mira, ponle el siguiente por favor para que vean. Cuando en el campamento tuvieron envidia de Moisés y de Aarón, el santo del Señor, siguiente, la tierra se abrió y se tragó a Datán y se cerró sobre el grupo de Abiram. ¿Se acuerda que la tierra se abrió en el desierto y se tragó? A veces Dios
no es que nos cumplan nuestros caprichos, pero es tanta la necedad de que uno es necio para cuando Dios te está diciendo por ahí no, así no. Es como cuando van con el pastor a pedir un consejo. El pastor les da el consejo y terminan haciendo lo que quieren. Y las consecuencias sin duda no se dejan esperar. En el desierto el pueblo de Israel estaba tan interesado en obtener la comida y el agua que querían, que se cegaron con respecto a los deseos de Dios. O sea, les preocupaba más la gratificación física inmediata que la satisfacción duradera espiritual. Vamos a regresarnos hasta el Edén. Satanás es experto. ¿Cuántas veces, o tal vez hoy mismo, estás poniendo la mirada en lo que no puedes tener? Y estás perdiendo de vista todo lo que tienes. Y cuando tú haces un balance en todo lo que tienes, te darás cuenta que eres grandemente bendecido. Aprende a no desviar tu mirada, porque eso fue lo que vivió Israel. Y eso es lo que le pasó al hijo pródigo, porque él ya se veía con su herencia. Dice que inmediatamente cuando el padre se la dio, a los pocos días se lo juntó todo y partió. Si usted se sigue quejando lo suficiente, tal vez Dios le va a dar lo que usted pide, pero aunque no sea lo mejor para usted. ¿Sí escuchó? Mire, recuerdo cuando yo quería una moto, y yo quería una moto deportiva y quería una moto grande y cuando Dios me da una moto pequeña, dije, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer con esto? No sé si la llegaste a ver, Arturo, una 115, una Yamaha 115 de 2 tiempos, pero era la que yo necesitaba para trabajar. Yo se lo he dicho aquí, Dios muchas veces no te va a dar lo que tú quieres, Dios te va a dar siempre lo que tú necesitas. Pero si usted sigue de necio, tal vez no es Dios quien te lo da, y entonces tu vida se puede perder. O sea, Dios, por ejemplo, no te va a dar un trabajo para que tú dejes de asistir a la iglesia. Jamás. Dios no te va a dar algo para que tú te apartes de Él. Al contrario. Yo recuerdo que en la iglesia hace algunos años, no aquí donde nos congregamos este tiempo, llegó un matrimonio donde la hermana no podía tener hijos. Entonces un día Dios permitió que oráramos por ella, y a los pocos meses la hermana salió embarazada y le nació un hijo. Pero después ya no iba a la iglesia por el hijo. Es que está haciendo frío, es que llueve, es que está haciendo calor. Dios le dio el hijo, pero no se lo dio para que dejara de ir a la iglesia. Y Dios siempre te va a honrar cuando tú aprendes a honrarlo. Entonces podemos decir, si persistimos en lo mismo como el hijo pródigo, que le decía, Padre, dame mi herencia, el Señor te va a decir, ok, está bien, te he dicho que no, pero ya que insistes tanto, recíbelo. Pero recuerda, el plan de Dios no es que tú te pierdas. El plan de Dios no es que tu vida sea destruida. Así como el hijo pródigo, el padre no se la dio para que él se perdiera.
Tan el padre sabía que su hijo iba a regresar, que le lo he dicho aquí, no sabemos con exactitud cuánto tiempo se fue el hijo, porque la Biblia no lo dice. Lo único que dice es que se fue, que lo malgastó todo perdidamente o lo desperdició. Y lo único que sabemos es que cuando llegó la hambre a ese lugar y ya no había que comer, volvió en sí y regresó al padre. Y lo interesante es que el padre estaba sentado, seguramente viendo hacia la puerta, porque sabía que su hijo un día iba a regresar. Lo mismo hace papá con nosotros. Él te da algo que tanto tú estás pidiendo y ok, bueno, no es lo que yo quiero darte, pero si tú crees, y como las cosas van a terminar mal, pero papá va a estar ahí siempre, esperándote en amor y en misericordia. Yo le daría palmas al Señor. Solo por un momento, voltee hacia atrás un momento y recuerde alguna ocasión en donde tal vez alguna vez le dieron alguna advertencia sobre alguna situación que usted fuera a vivir, que le dijeron: no haga eso, no es el tiempo, no es el tiempo de ir a trabajar, hay que esperar un tiempo más. ¿Cuántas veces Dios, a través de alguien, Dios nos ha advertido? Y muchas veces hacemos caso omiso. Perdónenme, porque a veces queremos que el cielo se abra y que te diga: oh Julián, no hagas esto. No, hermano, así no funciona. Dios va a hablar a tu espíritu, pero también Dios puede usar a una hermana, al pastor, a la pastora, a alguien dentro de la iglesia para decirte: no, hermano, no lo haga. Porque si lo haces, solo recuerde, ¿cuántas veces no te han dicho: ten cuidado? ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Porque dice la Escritura que en la multitud de consejos hay seguridad. Aunque ha habido gente que de repente se puede molestar conmigo cuando le puedo decir algo: es que sabes que no, así no es, no hagas eso. Yo te recomiendo que mejor esperes, o te recomiendo: tranquila, deja que Dios sane tu corazón, deja que Dios haga la obra en ti, y Él mismo va a poner en tu corazón cuando te diga: ahora sí. Y es más, tengo algo todavía mejor para ti de lo que tú pensabas. Escucha esto. En lo personal, yo no aceptaría todas las riquezas que me puedan ofrecer. Prefiero 1000 veces el consejo de un amigo. ¿De qué me serviría tener todo el dinero o las riquezas aquí si mi alma se va a perder por necio? ¿Sí está aquí? Es mejor el consejo de un amigo. Y mire lo que dice Proverbios 27:6. Y cuando estaba viendo esto, ahorita se lo voy a decir. Dice: fieles. ¿Si es la de las Américas esta? Porque viene una N antes. Dice: fieles son las heridas del amigo, pero engañosos los besos del enemigo. ¿Escuchó? Fieles son las heridas del amigo. O sea, un amigo muchas veces te va a herir con la verdad, aunque tal vez en el momento no te guste, tal vez aunque en el momento no te agrade. Y dice que engañosos los besos del enemigo. Escuche esto. ¿Quién entregó a Jesús? ¿Y cómo lo entregó? ¿Cuál era la señal? Y Jesús dice: y con un beso entregas
Cuídate de la gente que dice ser tu amigo. Cuídate de quien dice ser tu amigo. Confiemos en el Señor siempre. Amén. Es una gran bendición tener a alguien que te diga, no, por ahí no, aunque te enojes, aunque tal vez en ese momento te molestes. Porque mire, seamos honestos, a veces venimos a pedir consejo esperando escuchar lo que nosotros queremos escuchar. ¿Sí estamos aquí? Queremos que el pastor me diga, sí, está bien. Es más, a veces hasta somos tan bíblicos que hasta sacamos versículos y queremos darle contexto con lo que estamos haciendo, queriendo hacer. Pero algo que yo le he dicho aquí y le he dicho a algunas personas, por ejemplo, no hace mucho le tuve que decir a alguien, yo tengo que ser como pastor objetivo a la hora de dar un consejo. Yo no puedo inclinarme por alguien más y a otro verlo menos, no, a ambos tengo que verlos de la misma forma. ¿Está de acuerdo? Eso es practicar la justicia. Y tal vez aquí es lo que el padre en la parábola le dijo a su hijo. ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Tal vez cuando el padre empezó a ver que su hijo estaba juntando todo, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Pero el hijo, seguramente como muchos, no tomó el consejo. Dígale a que tiene a un lado, si tú estás anhelando el éxito en alguna área de tu vida y no ha llegado, dígale, agradéceselo a Dios, porque tal vez no estás listo todavía para el éxito, porque tal vez no estás preparado. Ejemplos aquí en México le puedo dar muchísimos. ¿Cuántos deportistas, por ejemplo? ¿Cuántos músicos no llegaron a tener éxito, pero no estaban preparados para recibir lo que recibieron y su vida se perdió? Ahorita me viene a la mente un exfutbolista que fue seleccionado nacional, portero. Se llama Pablo Larios Iwasaki. Un buen portero, en su momento fue portero de selección mexicana y buen portero. Pero ¿sabe cómo está ahorita el hombre? En una pobreza tremenda, la cara desfigurada, la nariz se la tuvieron que reconstruir por el exceso de la droga. ¿Cuántos boxeadores, por ejemplo? Es que a veces no estamos preparados para ciertas cosas y cuando te llega, a veces no sabes qué hacer. Por eso agradezcámosle a Dios si aún no hemos tenido éxito, aún hay que agradecérselo a Dios. Y te aseguro que un día se va a alegrar usted de no haber recibido lo que usted estaba pidiendo. Porque el fracaso del hijo fue algo trágico. Vayamos por favor, Lucas 15 del 13 al 16, por favor. Y vamos a ir viendo. Porque el fracaso de este hijo fue trágico. Dice, no muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Esta parte, si recuerda, también ya lo habíamos comentado un poco, que para un judío
los cerdos son animales inmundos, ¿sí recuerda? ¿Sí? Que al punto de que no nomás era que no lo podían comer, de hecho no los podían tocar, imagínense él cuidándolo, porque apacentar era cuidarlos, lavarles ahí, ponerles el alimento y todo lo que tenía que hacer. Era el único trabajo que tenía. Entonces debemos agradecerle a Dios, amados, cuando no nos concede lo que estamos pidiendo. Si está aquí. Ahora escuche lo que dice Santiago 4:3 y ahorita seguimos estudiando esta parte de Lucas. Santiago capítulo 4 versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís ¿con qué? Con malos propósitos, para gastarlo en vuestros placeres. ¿Por qué a veces no recibes? Porque estás pidiendo mal, porque estás pidiendo para ti, para tus placeres, para tus necesidades nada más. No hay nada de malo, hermano, querer tener una vida placentera y vivir tal vez un holgado. Dios nos da buenos dones para que los disfrutemos. Pero no puedes hacer amistad con el mundo, porque eso es buscar los placeres a expensas de los demás, en lugar de obedecer a Dios. Por eso a veces no recibimos, porque pedimos solo para nosotros, porque a veces somos egoístas. Es como si tuviera, yo quiero un coche y nada más es para mí y mi familia y que nadie lo toque. ¿Ya escuchaste? Nadie. No es cierto. Es cierto. Yo le he dicho aquí, ustedes lo saben, los que más me conocen y además tiempo saben que lo que tenemos aquí es de Él. Y por eso es que Dios ha sido tan bueno. Él sabe cuando ya tengamos que cambiar el coche, sé que Él va a abrir la puerta para que ya esté el otro. Ya desde ahorita yo estoy orando. Escucha esto, porque el placer impide que agrademos a Dios. ¿Sí está aquí? El placer debe de proceder de la abundante generosidad que viene de Dios. Ese debe ser nuestro deleite, nuestro placer. Por ejemplo, yo sé que ahorita muchos físicamente se sienten un poquito mal, pero saben, Dios lo mira. Dios mira cómo vienen ustedes, tal vez aunque se sientan físicamente por salud, Él lo mira. Es como, ¿se acuerdan en el tiempo de COVID? ¿Se acuerda? Que Dios me pasó por ese proceso a mí en la primera oleada, ¿se acuerda? Y usted recuerda que no dejé de transmitir un solo día de servicio de la iglesia. Miércoles a las 7 de la noche la transmisión en vivo, nada grabado, en vivo. El domingo a partir de las 11 de la mañana ya estaba la transmisión. Solo mi familia y Dios, por supuesto, sabían de ahí cuando terminaba el cómo me sentía yo físicamente. Pero Dios mira eso y lo mira con mucho agrado. Cuando Él ve que tal vez tú tienes hoy un problema de salud o cualquier otro tipo de problema, y cuando tú vienes con todo tu corazón, con ese agrado, es un placer, es un deleite, hermano, poder estar en la casa de papá. Es un deleite, un placer poder venir a escuchar la palabra. Es un placer, es un deleite poderle venir a servir a Dios. Aunque tal vez mi cuerpo se duela, tal vez mi cuerpo está cansado, pero es un deleite. Y es un placer.
pero no aquellos placeres, porque a veces pedimos mal. Reflexione que cómo está pidiendo las cosas, porque tal vez estamos en la posición del hijo pródigo. Porque si usted hace lo que Dios le está diciendo que haga, Él le va a dar todo lo que debe tener. Por ejemplo, ahorita que estamos ya por salir a San Luis y faltan un buen de cosas, digo, Señor, tú me estás mandando. Y sé que de alguna manera tú suplirás, tú usarás a quien tengas que usar. Si estamos aquí. Y así ha sido las otras ocasiones. Recuerdo el día que hicimos la campaña médica, no sé cuántos lo recuerdan, allá en San Luis. Le digo esto como testimonio. Habíamos encargado ya el medicamento, me acuerdo que lo pedimos, ya iba a llegar, haga de cuenta, el domingo, y la verdad es que no teníamos dinero para pagarlo. Y solo el Señor, ya se acerca la fecha y necesitamos pagar, ya lo encargamos. Ese día recibo la llamada de un hermano que está en Cancún. Por cierto, le mando saludos a mi hermano Alberto Peláez y a su hermosa familia, que todo el tiempo nos están siguiendo. Ese hombre me habló por teléfono y platicando rápidamente, porque no creo que tenemos grandes pláticas por teléfono, le platiqué lo que íbamos a hacer. Me dijo, yo te apoyo. ¿Sí, de verdad quieres que me acerque por medicamento? No, dame un número de cuenta, te voy a depositar. Y justo lo que me depositó era lo que necesitábamos pagar. Si Dios te manda a hacer algo, Él siempre te va a dar para eso, siempre. Pero a veces queremos hacer cosas que Dios no te manda a hacer, aunque fuera algo bueno. Tienes que esperar a que Dios te mande a hacer lo que te corresponde hacer a ti. Amén. Pero tal vez usted dice, no, pero es que yo no quiero eso. Yo quiero hacer otra cosa. Entonces tenga cuidado. Porque vemos cómo empieza a descender. Otra vez, por favor, Lucas 15:13. Veamos cómo empieza todo. Ya le dan su herencia. Bueno, aquí dice su hacienda, pero sabemos que 13 hijos. Porque el 13 es otra parábola. 13. Dice que no muchos días después el hijo menor lo juntó todo. Primero juntó todo lo que el padre le había dado, todo el dinero, todas las riquezas, y se fue. Y empezó a malgastarlo todo, viviendo de una manera perdida. O sea, vea la necedad. Primero lo pide, el padre se lo da, lo junta, se va. Y empieza el declive en su vida. Es una espiral hacia abajo. Empieza a descender, porque lo empieza todo a malgastar. Ya no hablamos de siquiera invertirlo, porque en lugar de invertirlo sabiamente, se dio a la vagancia, a los deleites, a los placeres. Acabó en una tierra extraña, lejos de casa. Y lo siguiente que sabemos es que había desperdiciado toda su herencia. Desperdició su riqueza en una vida mundana y desenfrenada, como tal vez muchos de los que estábamos aquí. Tal vez lo hicimos antes de llegar a Cristo. Pero aunque no lo crea, hoy muchos, estando en Dios, conociendo a Dios, están cayendo en lo mismo. Ahora, ¿qué significará vivir desenfrenadamente o perdidamente? Ponme el versículo 30. Ahí está la respuesta. El versículo 30.
Aquí ya está el hijo mayor recriminándole al padre, reclamándole. Pero cuando vino vea la forma, tu hijo, ya ni siquiera le dijo su hermano, tu hijo, que ha consumido tus bienes, ¿con qué? Con rameras. Mataste para él el becerro engordado. Ponme la palabra de Dios para todos, por favor, este mismo versículo. En cambio, tu otro hijo malgastó todo tu dinero en prostitutas, y cuando regresa a casa, matas para él el mejor ternero. ¿En qué lo malgastó? En puros deleites sexuales y seguramente en alcohol. Entonces vemos que este joven, la mayor parte de su dinero lo malgastó comprando relaciones sexuales. Cuidado si alguien alguna vez se siente inclinado a hacer algo así. Es solo cuestión de tiempo para que tal vez tenga la oportunidad de hacerlo, y lo va a lamentar si lo hace. Así que mejor deténgase, haga alto, reflexione, ore, busque a Dios, congréguese, empiece a servirlo, llene su mente, su corazón con la palabra de Dios. La mejor forma de huir, ¿qué decía Jesús? Orar, orar para no entrar en tentación. Orar, orar, orar. Entre mayor tiempo pase usted en oración, entre mayor tiempo pase usted en las cosas de Dios, menos va a tener la oportunidad para hacer algunas cosas que sabe que no son correctas. Porque aquí estamos hablando de este hijo pródigo, en qué lo malgastó. Pero tal vez alguien tiene otro tipo de problema: alcohol, droga, tecnología. Porque mire, todavía no sale el nuevo iPhone y ya está quien, ya nada más lo están esperando, aunque se vaya en el Metrobús, aunque no tenga saldo, pero eso sí, el iPhone del modelo reciente. ¿O no? Hermanos, si con trabajos uno puede usar algo, ¿para qué es esto? ¿Para qué sirve este? ¿Para qué se supone que es un teléfono celular? ¿Y si lo usamos solo para eso? Regularmente sí. Habrá quienes sí, porque yo, fíjese, ahorita que estoy en un operativo en Tacubaya, unos chicos están ahí, jóvenes. Le digo, a ver, pásame tu número. Y me pone el QR. Le digo, no, tu número. Sí, nada más cópialo y ya le aparece y todo. ¿Cómo? Yo soy toda la antigüita, a mí mándame lo mejor, o es más, díctamelo y lo anoto, ¿no? No, lee el QR. Y yo buscándole ahí, ¿y dónde, con qué lo leo? La tecnología no es mala, nos ayuda, nos facilita muchas cosas. O aquellos que tienen su Alexa, ¿no? O el otro que es el Google. Google, ponme esto. O Alexa, prende esto. Acá ya está de presumido, ¿verdad? Si lo ganó el abuelo. Deténgase, porque si no va a ser demasiado tarde. Dios no quiere que caigas como cayó el hijo pródigo. Está ahí para enseñanza nuestra. No es juzgar al hijo pródigo, ni juzgar al hermano mayor, ni juzgar al padre. Está ahí para que aprendamos. Reflexione si ahorita usted está involucrado en alguna situación que está deshonrando a Dios. Deténgase,
haga alto, pídale perdón a Dios, arrepiéntase y no continúe con esa vida que pueda estar deshonrando a Dios. Abandone eso, porque las cosas iban empeorando. ¿Qué dice el versículo 14 de Lucas 15? Déjale si quieres en esa versión, está bien, hija. Después hubo una escasez de comida en ese país y empezó a pasar necesidad. Empieza a haber escasez de alimento. Y eso se viene a un deterioro aún mayor. Pareciera, repita conmigo, pareciera que las cosas están fuera de control y que todo conspira contra de él. Tal vez ahorita, como ves, parece que entras a una, todavía ni sales y ya estás entrando a otra. Y uno dice, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Como que todo estaba bien y de repente todavía no sales de una y ya está la otra ahí encima. Todos hemos tenido rachitas así, ¿cierto o no? Todos. La clave aquí, cuando ya aprendes, es mantente tranquilo, confía en el Señor y gózate, porque sabes que esto es por poco tiempo. Porque cuando tú salgas de ahí, Dios te va a catapultar para algo mayor. Mire, la Biblia dice que nosotros nos compara como flechas. Dice que estamos en la aljaba. La aljaba es un lugar donde se colocan las flechas, ¿cierto? ¿Cierto? Pero para impulsar una flecha, ¿qué se tiene que hacer? ¿Se avienta así? Hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta que quede bien tenso el arco. Pero a veces tienes que ir hasta atrás. Pero una vez que llegas hasta lo más atrás que se puede, ¡fum!, para cumplir el propósito, para cumplir el llamado que Dios te ha dado. Y esto que hoy estás pasando lo vas a recordar, porque muchas cosas que ustedes tal vez hoy están viviendo, están pasando, yo ya lo pasé. Dios ya me pasó por ahí. Y ahora hay veces que solamente tengo que estar tranquilo y esperar el tiempo que Dios tiene para que yo pase la prueba. Pero hay quienes se le avientan más de 40 años en la prueba, como Israel, y muchos de ellos perecieron ahí. Dios es soberano, y todo lo que sucede hoy en el mundo, todo, escuche, todo, lo de la pandemia, lo de la guerra de Rusia a Ucrania, el ataque de Hamas contra Israel, los ataques de Israel a Palestina, a Líbano, a Siria, todo está en el perfecto control de Dios. ¿Por qué me ve así? ¿No me cree? ¿No dice la palabra que la hoja de un árbol no se mueve ni cae si Dios no lo permite? Todo está en el perfecto control de Dios. Entonces usted podrá decirme, pastor, entonces Dios permitió que entraran un grupo de... No me gusta decir esa palabra, pero esa gente mala que fue a matar a tantos civiles a Israel. Acuérdese de algo. ¿En qué momento tú y yo podemos perder la protección de Dios? Cuando tú te sales del camino. Cuando tú y yo decidimos voluntariamente salirnos de la cobertura de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando se subió a Jerusalén? Que decía, Jerusalén, Jerusalén. Lloraba Jesús y decía, ¿cuántas veces yo quise juntarte como una gallina junto a sus polluelos, pero no quisiste?
O sea, no te dejaste cubrir por Dios. No te dejaste guardar por Él. Cuando tú y yo deliberadamente nos salimos de la cobertura, cuidado, estás en peligro, estás en riesgo. Aunque Israel, la nación de Israel, es la niña de los ojos de Dios, y ciertamente sabemos que esa nación, bendecimos a Israel, pero no podemos dejar de ver que, como la Biblia enseña, ahorita muchos en la nación de Israel le han dado la espalda a Dios, al igual que aquí. Y prepárese, otra vez se lo voy a decir: no tenga miedo por lo que va a haber, ni por lo que va a pasar aquí en México. Estemos orando para que Dios tenga misericordia. No sé si vio ese milagro, creo que veo que José Luis subió ese videíto. Increíblemente en Acapulco, donde está devastado todo, una iglesia cristiana de pie, con techito de palma y todo, y al lado todo destruido. ¿Cómo se explica eso? Si la gente ama a Dios y está Dios en ese lugar, Dios lo va a guardar. Dios tiene el control de todo. Aún el proceso que Dios va a tener con Israel va a ser doloroso, pero es necesario para que Israel reconozca a Jesús como el Mesías. Pero tienen que vivir ese proceso. Dios es soberano. Y es asombroso ver cómo Dios puede hacer todos los acontecimientos que hoy vemos en el mundo, empiece como a tocar a través de eso los corazones de las personas. ¿Cuándo Dios tocó tu corazón? En mi caso, hasta que ya lo había perdido todo. Mi proceso fue muy doloroso, pero Dios, que me conoce, sabía que solo así lo iba a voltear a ver. ¿No es así? Y sé que cada uno de los que estamos aquí tiene su propia historia. Tal vez unos sufrimos más, otros tal vez menos, pero Dios sabe. Pero gózate, Dios no te va a dar una carga más de la que tú no puedas soportar. O sea que lo que hoy estás viviendo es necesario y es para tu bien, aunque tal vez hoy no lo puedas entender. Porque después de la hambruna, por supuesto que hubo una gran necesidad. Y vemos que este joven empezó a pasar grandes necesidades, hasta que decidió conseguir un trabajo, como bien lo vimos, ¿verdad? Ponme el versículo 15. Fue el único trabajo que encontró. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. Algo que sin duda para él como judío era algo terrible. Eso habla y eso muestra una gran desesperación y una gran desgracia y una gran degradación. Este hijo empezó a anhelar, porque tenía tanta hambre, que dice el verso 16, tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero porque nadie se acercaba a darle algo. ¿Usted alguna vez ha sentido hambre de veras y que nadie le acerca nada? Y con esto quiero ir terminando. Empezó a sentirse culpable, completamente inútil, porque nadie iba a ayudarlo. ¿Alguna vez se ha sentido usted así? Diga que tiene a un lado: Dios te está enviando una señal. Vamos, dígale: Dios te está enviando una señal.
Dios está detrás de todo esto. Oh, sí. Yo cuando veía esto, oh Señor, me gozaba en mi corazón. Decía, Señor, gracias, porque tú estás detrás de esto. Permíteme aprender rápido lo que tú quieres enseñarme, porque ya quiero salir de esta, aunque sé que después viene otra. Pero me gozo. Gócese porque Dios está detrás de todo esto. Cuando falta el éxito, las cosas que tal vez no nos están sucediendo y vemos que el tiempo se está acabando, hasta que toquemos fondo. Y a veces puedes pensar hoy, tal vez Dios ya me abandonó, tal vez Dios ya me dejó, tal vez Dios ya me dio la espalda. Dígale que te da un lado, no es así. Dios está llamando tu atención. Dios te está diciendo, aquí estoy. Voltéame a ver. Ya deja de sufrir. Para mí fue consolador lo que Dios te habló, y solo Dios confirmó lo que alguna vez platicamos. Entonces yo tengo que gozarme ahora y esforzarme, porque Él ya está allá. Él ya está con papá. Pero yo, si me descuido, me puedo quedar si Él viene, o si me llama a su presencia y no estoy preparado. Cristo viene, y es la importancia de lo que hemos estado predicando casi todo este año. Prepárese, como hablábamos el domingo. Ame a su prójimo como a usted mismo, pero empiece a amarse usted. Ámese, cuídese usted, para que entonces pueda amar. Y ya hablamos que el amar va más allá de solo simples palabras. Amar implica acción, implica dar, implica desprenderse, pero no nada más dar lo que te sobra. No, hermano, tal vez hasta si tú das 100 pesos, 200 pesos, lo que Dios ponga en tu corazón, a lo mejor era lo que te quedaba para la semana, pero ya se lo diste a alguien más que lo necesita. Habla de ese dar de sacrificio. Esa es la forma en que se muestra el amor. Tenemos que ser transparentes con nuestros sentimientos. Tenemos que ser transparentes con Dios. Vemos que Jesús describe vividamente los sentimientos del Hijo y del Padre en torno a esto. Muestra cómo el Hijo se sentía, hasta dónde tuvo que caer para darse cuenta de cómo había fallado. Porque lamentablemente pareciera que no aprendemos. Cuando empiezas a valorar las cosas, cuando ya no las tienes. Cuando estabas sano, pero cuando estás enfermo, empiezas a valorar tu salud, empiezas a valorar tu cuerpo, empiezas a cuidarlo, porque sabes lo que pasa o lo que puede pasar si esto se daña. Y con esto termino. Esto nos muestra hasta dónde a veces tenemos que caer para que podamos despertar y nos demos cuenta de lo que está pasando, y tal vez lo miserable que hemos llegado a ser, porque a veces hemos llegado a ese punto. Pero sabe, gloria a Dios, porque hoy estamos aquí y tenemos vida, y Dios nos está dando la oportunidad de que, como el Hijo pródigo, vuelvamos en sí
y reflexionemos y empecemos a tomar literal una vez más las manos en el arado y no volverlo a soltar. Y no como la mujer de Lot, que miró hacia atrás anhelando y se convirtió en una estatua de sal. Así que, iglesia, seamos transparentes hoy con Dios. Sea honesto, sea sincero. Algo que Dios me pone en mi corazón: muchos abrieron puertas por la tristeza y la depresión. Y cuidado, cuidado, porque así también se bajan las defensas. No le des lugar. Entrégale tu tristeza para que Él la convierta en gozo. Entrégale el manto de luto para que Él te dé un manto de alegría. Pero hoy sé honesto con Él, porque así como el hijo pródigo, muchos de los que estamos aquí hemos malgastado. Pero hoy estamos aquí, gloria a Dios. Dios nos está hablando, Dios nos está dando la oportunidad de verdad de prepararnos. Empieza a prepararte. Ordena tu vida en todas las áreas. Empieza a ordenarla. Empieza a ordenarla. Ya si Él nos llama, hermano, gloria a Dios. O si Él viene, gloria a Dios. Mire, yo desde hace algún tiempo yo ya no me preocupo por el mañana, yo vivo el hoy. Aunque sí tenemos una agenda y tenemos que hacer cosas como ir a la Sierra de San Luis y lo que tenemos que hacer, sí, gloria a Dios. Pero siempre está primeramente Dios. Si Él permite que vayamos, así será. Y que sea su voluntad. Prepárese, iglesia. Maranata. Cristo viene. Amén. Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Y entréguele lo que le tenga que entregar. Entréguele al Señor lo que le tenga que entregar. Que nada la fije en su corazón.